World War ended on 11 de noviembre de 1918, nearly a century ago. The 4-year period of fighting, killings, famine, and illness that plagued Europe was finally finished, but it had left the world with severe scars and the survivors with a legacy of terror. However, the conflict also gave rise to advancements in a wide range of fields. As a result of the necessity, people's ingenuity was stimulated and various things, and technology were created that are still in use today. So let's look at the 6 incredible inventions from World War I now. Dale me gusta y suscríbete al canal para recibir contenido nuevo todos los días. 1. Fertilizantes industriales. Los fertilizantes industriales aparecieron en la época de la Primera Guerra Mundial, pero no con el propósito de hacer germinar algo, sino para la fabricación de explosivos. Según el artículo de Nautilus, poco antes de la guerra, los químicos alemanes Fritz Haber y Karl Voss desarrollaron un proceso para convertir el nitrógeno atmosférico en una forma biológicamente disponible, amoníaco, usando alta presión y temperatura. Esto permitió a Alemania producir nitratos artificiales para crear explosivos como el TNT. Esta producción dio más autonomía a los alemanes, ya que antes los nitratos procedían de los depósitos de guano chilenos. Guano es el nombre que se da a las heces de pájaros y murciélagos que concentran gran cantidad de nitrógeno, lo que producía un suministro limitado. Entonces, cuando estalló la guerra, Alemania solo tenía suficientes nitratos naturales para unos 6 meses. Pero con el nuevo proceso químico, pudieron crear explosivos por mucho más tiempo. Y fue este mismo proceso el que terminó siendo adoptado para la fabricación de fertilizantes a base de nitratos, que sustentan la agricultura industrial a gran escala en la actualidad. 2. Drones. Actualmente, más que nunca, los drones están en el aire para las más diversas funciones. Pero, no solo aparecieron, siendo uno de los increíbles inventos de la Primera Guerra Mundial. En este periodo, además de la potencia de fuego, la potencia de los motores aumentó, al igual que las velocidades de altitud y las cargas de bombas. Fue entonces cuando también surgió la idea del primer objeto volador no tripulado. En ese momento, el inventor estadounidense Charles Kettering diseñó una bomba voladora no tripulada, que podía alcanzar un objetivo a una distancia de 65 kilómetros. Detenerse y tirarse al suelo. Sin embargo, el primer vuelo de prueba, que tuvo lugar el 2 de octubre de 1918, fracasó porque el avión ascendió demasiado, se detuvo y se estrelló. Los siguientes modelos no se consideraban muy fiables para ser utilizados, pero, en todo caso, la idea del dron ya estaba consolidada. 3. Control de tráfico aéreo. El sistema de comunicación por radio ya había hecho su debut antes de la guerra, pero se lograron grandes avances durante ella, ya que era una herramienta extremadamente importante para las comunicaciones de la aviación militar. Según Nautilus, el ejército de los Estados Unidos instaló las primeras radios bidireccionales en los aviones incluso antes de que el país se involucrara en la guerra. Para 1916, los técnicos podían enviar una señal de radio a una distancia de 225 kilómetros y los mensajes de radiotelegrafía podían intercambiarse entre aviones en vuelo. A finales de ese mismo año se iniciaron los proyectos de cascos equipados con micrófonos y auriculares integrados. Al año siguiente, fue la primera vez que la voz de una persona se transmitía por radio desde un avión que volaba a un controlador de vuelo en tierra. Este sistema fue esencial para las batallas, pero también se convirtió en la base de la tecnología de tráfico aéreo actual. 4. Radiografías portátiles. Los servicios médicos en los campos de batalla no fueron fáciles en la Primera Guerra Mundial. 1914, el primer año de esa guerra, estuvo marcado por dificultades extremas en esta área, pero los ejércitos rápidamente intentaron desarrollar sistemas sofisticados para resolver los más variados problemas de lesiones durante el periodo con algunas innovaciones. Uno de ellos fue la férula de Thomas, un artefacto utilizado para inmovilizar extremidades, generalmente piernas rotas, que tuvo un gran impacto en las tasas de supervivencia en una época anterior a los antibióticos. Antes de eso, el porcentaje de muertes por complicaciones de fracturas de fémur, por ejemplo, era muy alto. Además, se desarrollaron los bancos de sangre, gracias al uso del citrato de sodio para evitar que la sangre se coagulara y quedara inservible, permitiendo las transfusiones en el campo de batalla. Otra innovación que salvó muchas vidas. Sin embargo,
Quizás una de las innovaciones médicas más importantes de la época fue la capacidad de llevar las herramientas de diagnóstico a la vanguardia. Pero había un equipo que era demasiado grande y delicado para ser transportado, la máquina de rayos X. Con el objetivo de hacer más práctico el transporte y el uso para el servicio médico en los campos de batalla, la científica polaca Marie Curie, que vivía en París, recaudó fondos en Francia para desarrollar pequeñas máquinas de rayos X móviles. Luego, el equipo se instaló en automóviles y camiones del ejército francés. Ella misma conducía algunos de estos vehículos hasta el frente, con la ayuda de su hija Irene, de 17 años, y trabajaba en estaciones de traslado de heridos utilizando máquinas de rayos X para localizar fracturas, balas y metralla. 5. Toallas higiénicas. ¿Sabías que las toallas sanitarias femeninas no se inventaron precisamente con el propósito de ayudar a las mujeres en esos días del mes? En un principio, el artículo fue creado para restañar la sangre de las principales heridas de bala durante la Primera Guerra Mundial. Según cuenta la historia, en 1914, Ernst Mahler, director de una pequeña empresa estadounidense llamada Kimberly-Clark, visitó fábricas de pulpa y papel en Alemania, Austria y Escandinavia y observó un nuevo material de celulosa llamado Cellucotton. El material impresionó a Ernst porque era unas 5 veces más absorbente que el algodón y, cuando se producía en masa, era la mitad del precio. Al regresar a los EU, Mahler registró el material. Cuando Estados Unidos entró en guerra en 1917, Kimberly-Clark comenzó a producir apósitos quirúrgicos a partir de él. Sin embargo, los apósitos llamaron la atención de las enfermeras de la Cruz Roja, quienes comenzaron a utilizarlos para su propia higiene personal y la costumbre se hizo conocida. Entonces, cuando terminó la guerra, Kimberly-Clark aprovechó los vendajes excedentes del ejército y la Cruz Roja para crear las primeras toallas sanitarias comerciales con el nombre de Kotex. La idea fue muy innovadora en una época en que las mujeres utilizaban retazos de tela para sus necesidades higiénicas en esa época del mes. 6. Lámparas ultravioleta. El hambre y el encierro de los alemanes durante la guerra provocó un aumento muy importante de los casos de raquitismo, una enfermedad provocada por la falta de vitamina D, calcio o fosfato que conduce al debilitamiento de los huesos. Para el invierno de 1918, la mitad de los niños de Berlín padecían esta condición, además de mostrar mucha debilidad y apatía. En ese momento no se conocía la causa de la enfermedad, pero un médico de Berlín llamado Kurt Ulszczynski notó que los niños también estaban muy pálidos, por lo que decidió experimentar con algunos de ellos. Para ello, realizó varias sesiones en las que colocó a 4 niños bajo la luz de lámparas de cuarzo de mercurio que emitían luz ultravioleta. Luego vinieron los resultados. El tratamiento funcionó, ya que los huesos de los niños se fortalecieron. Esto se debe a que la luz ultravioleta hace que la piel produzca vitamina D, que es necesaria tanto para la salud de los huesos como para los factores de respuesta inmunitaria e incluso para el estado de ánimo. Dime qué piensas. Dale me gusta y suscríbete al canal y mira el video sugerido. Estoy bastante seguro de que encontrarás algo interesante y valioso.